Y buenas noches con todos, mi nombre es Diego David y hoy día les voy a decir sobre los quiñones. Los quiñones es que nosotros con la Francinetti habíamos ido a un viaje sobre los quiñones a ver su importancia y cómo nos sentíamos. Bueno, principalmente me sentí cansado y muy emocionado de conocer esos quiñones. ¿Y qué son los piñoles? Bueno, lo que yo sé es que es un género alto andino de plantas que incluye algunos pequeños árboles y arbustos, comúnmente llamado como los quiñones. Principalmente están conocidos sobre Perú y Bolivia. Es como muy complejo para lo más reciente, prácticamente realizado por Rotary, que nos había llevado a esos lugares. Son caracterizados por troncos retorcidos, sus ramas secas, su flora, su fauna, como la flora podríamos decir lo que son los arbustos, las plantas, las espinas, todo eso. En la fauna podemos decir que son las vicuñas, los zorros y los pumas. Eh, y lo más importante es que estos queñueles se pueden prender con el fuego. Puede ocasionar quemaduras en los árboles y eso puede llevarse, aunque eso puede ser un incendio forestal y eso afectaría tanto al medio ambiente. El follaje es simple como verde. Ahora les mostraré unos videos acerca de lo que hemos grabado sobre los queñueles. Y comenzamos. Y al príncipe enamorado llegó hasta las faldas del cerro del Pichipichu y se convirtió en una piedra. Ahí está permanentemente como guardián del bosque del Pichu. Y así por el estilo se tejen una serie de versiones. Pero antes, supongo que ustedes van a escribir, van a decir algo sobre eso, van a investigar, pero antes quisiera que cuando ustedes redacten su poesía, su prosa, tomen en cuenta a estos caballeros, a los verdaderos héroes del bosque, los verdaderos guardianes del bosque. ¿Por qué este bosque se mantiene? Porque ellos lo cuidan, lo protegen, lo conservan. ¿Por qué no hay incendios acá? Porque apenas aparece un amago de incendio, ellos mismos apagan. ¿Y por qué? Porque han visto el vivero. En el vivero propagan las plántulas y lo vienen a plantar acá en las zonas calvas, las zonas vacías. ¿Y de dónde sacan esas plántulas? Miren acá. ¿Ves? ¿Han visto ese brotecito? De ahí con cuidadito lo sacan. Ellos seguro les van a explicar ahorita cómo lo hacen. ¿Ya? Y eso lo llevan. ¿Ves? Eso, las semillas caen y brotan. Y ellos lo llevan al vivero, lo recrían y cuando el plantoncito está 30, 40 centímetros, lo traen al campo y ahí lo plantan. Entonces, ellos son los verdaderos héroes. Nosotros quisiéramos que escriban sobre ellos. Fantasías, aunque sea. ¿Sí? Pero finalmente resulta que este bosque es importante para la ciudad de Arequipa. Y ojo, si este bosque desapareciera, ellos también se extinguirían. ¿Y cómo se van a extinguir? No porque se van a morir, sino porque como ya no va a haber agricultura en el anexo de Cacayato, entonces ellos van a tener que emigrar a otros sitios en busca de empleo y sus casas se van a quedar abandonadas y el pueblo va a ser un pueblo sólido. ¿Ustedes han ido alguna vez por Pampa de Arrieros? ¿Han ido por Pampa de Arrieros? ¿Nunca han ido a Puno? En la estación de ferrocarril, ahí está el pueblo de Pampa de Arrieros. Antes eso era una localidad pletórico de desarrollo. Hoy está abandonado, una familia nueva. Entonces, ahí la importancia, joven. ¿Me han captado la idea? ¿Sí? Si me han captado de mitologías, de fantasías, los duendes,
los duendes protectores del bosque, Capasqueño, por ejemplo, el viejo anciano de los bosques de Queño. Es un duendecillo con su barba blanca y larga, ¿no?, que camina y está protegiendo al bosque de Queño. Y cuando se vaya, se retire, miren hacia los cerros del Pichu Pichu y van a ver una figura. ¿Han visto? ¿Saben cuál es esa figura? Es el indio dormido. ¿Pero por qué el indio dormido? Han escrito ya. Varios literatos han escrito sobre el indio dormido. ¿Pero por qué el indio dormido? Se tejen varias versiones. Pero una de las versiones que yo sé es de que se enfrentó la cultura churajó y la cultura puquina. El general del ejército puquina, de Churajó, se enamoró de una princesa puquina. Pero la princesa puquina tenía a su enamorado, ya estaba comprometida y no quería acceder a las pretensiones de ese general. Entonces tramaron la huida y la princesa puquina huía y empezó a huir por acá, por Puquina, Mozopuquio, llegó hasta Cacayaco y el ejército de Churajó los perseguía, hasta que Dios se compadeció y la convirtió a la princesa en un puquio, en un manantial de agua. Y de mitologías, de fantasías, los duendes protectores del bosque, Capasqueño, por ejemplo, el viejo anciano de los bosques de Queño. Es un duendecillo con su barba blanca y larga, ¿no?, que camina y está protegiendo al bosque de Queño. Y cuando se vaya, se retire, miren hacia los cerros del Pichu Pichu y van a ver una figura. ¿Han visto? ¿Saben cuál es esa figura? Es el indio dormido. ¿Pero por qué el indio dormido? Han escrito ya. Varios literatos han escrito sobre el indio dormido. ¿Pero por qué el indio dormido? Se tejen varias versiones. Pero una de las versiones que yo sé es de que se enfrentó la cultura churajó y la cultura puquina. El general del ejército puquina, de Churajó, se enamoró de una princesa puquina. Pero la princesa puquina tenía a su enamorado, ya estaba comprometida y no quería acceder a las pretensiones de ese general. Entonces tramaron la huida y la princesa puquina huía y empezó a huir por acá, por Puquina, Mozopuquio, llegó hasta Cacayaco y el ejército de Churajó los perseguía, hasta que Dios se compadeció y la convirtió a la princesa en un puquio, en un manantial de agua, medicina, biodiversidad. ¿Por qué biodiversidad? Porque aquí en estos árboles viven cientos de aves. Entre las aves hay un ave característica que le dicen el pájaro del queñual. Si este árbol fuera talado, ese pajarito moriría, porque ya no tendría su casa, ya no tendría su medio hábitat. ¿Dónde va a ir? Puede ir a otro sitio, pero al ir a otro sitio va a competir con otras aves por su casa, y ahí es donde va a haber ese problema de selección. Y el problema de la selección ocasiona que unos se extingan y otros sobrevivan o se adecúen. Entonces ese pajarito que se llama el pájaro del queñual o Leomanis fraseri, ese pajarito vive acá.
es endémico. ¿Qué quiere decir endémico? Que solamente vive acá, en este bosque. En otro sitio no vive. Entonces, aparte van a encontrar acá, si ustedes vinieran a pernoctar acá, en las mañanas, esto se convierte en un jolgorio de cantos de las aves. Un sinfín de melodías de las aves. Pero también podrían confraternizar. Cuando les digo confraternizar, no significa que van a estar al ladito de ellos. Podrían ver al puma, podrían ver, ahora le están llamando, pasear por el bosque, le llaman el paseo el baño de oxígeno. Le llaman el baño verde. ¿Cuánto de oxígeno puro ustedes están respirando acá? ¿Sí o no? Entonces, eso también es un beneficio de los árboles pequeños. Su paisaje. Miren, los árboles retorcidos. ¿No? Acá se ve un tronco que se va hacia arriba. No, mira, retorcido. Y en algunos sitios van a encontrar que estos árboles tienen figuras mucho más caprichosas. Se parecen a seres humanos, se parecen a animales. Y si ustedes, por ejemplo, en el amanecer o en el atardecer caminan por acá, se van a confundir y van a creer que a lo lejos hay una persona que los está mirando. Ese paisaje es único en el mundo, único. Ayer estuvieron una delegación de estudiantes franceses y se han ido totalmente apasionados del bosque, totalmente enamorados del bosque. Entonces, ustedes valoren eso, pero hay también amenazas. Hay amenazas sobre este